Bien, buenos días. Vamos a continuar con este apoyo académico, hablando un poquito de la derivación de funciones compuestas. Vamos a tratar de hacer sin mucha teoría, en forma más práctica. Esa temática de derivación de funciones compuestas también es conocida como la regla de la cadena. Regla de la cadena. Existen tres casos. Vamos a analizar caso por caso. Caso 1. Tomaremos una función que dependa de dos variables independientes u y b, pero tal que estas variables independientes dependen de otras dos variables independientes, es decir, u depende de unas variables x y b también depende es una función de las variables x y y. Si vemos, la función depende de dos variables, sus variables también dependen de otras dos variables, o sea, dependen del mismo número de variables. Nos piden el desarrollo de la derivada parcial de la función f respecto de x. ¿Cómo hacemos el desarrollo de esto? Si nos fijamos, f no depende directamente de x, depende de u y b. El proceso de la derivación es un incremento en la variable independiente, como hemos visto. Entonces, el desarrollo de esto, derivamos parcialmente la función f respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada parcial de u respecto de la variable que nos piden, que en este caso sería x. Es decir, estamos haciendo el desplazamiento de la función respecto de la variable u, y su variable u la estamos desplazando respecto de x. Aunque no es correcto decir, implícitamente podríamos decir, si cancelamos esas dos diferenciales, vamos a tener la derivada de f respecto de x. Pero ahí no acaba la historia, porque f depende de dos variables. Entonces, más la derivada parcial de la función f respecto de su segunda variable directa, y su variable directa b la desplazamos respecto de x. Como les decía, si supuestamente cancelamos estas diferenciales de u, diferenciales de b, tendríamos la derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de x. En algún momento podríamos pensar, aquí tenemos dos veces la derivada de f respecto de x, y no es así. Aquí tenemos la derivada de f respecto de x debida a la variable u, la variación de f respecto de x debida a la variable b. Entonces el desarrollo queda de esa manera. También podemos encontrar la derivada parcial de f respecto de y. Y el desarrollo es análogo al anterior. Es decir, derivamos f parcialmente respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada parcial de u respecto de y, de la variable que nos pide, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es b, por la derivada parcial de b respecto de y. Ese es el desarrollo del caso 1, es decir, una función que depende de un número de variables y sus variables dependen de la misma cantidad de variables. Para tener una idea de cómo puede ser generalizado esto, tomemos una función que dependa de tres variables, u, b y w, tal que estas variables dependan también de otras tres nuevas variables, es decir, de x, de y de z. B, que sea también una función que depende de x, y z. Y w también es una función que depende de las variables x, y z. En este caso, la función depende de tres variables, sus variables dependen de otras nuevas tres variables. ¿Qué desarrollos podemos encontrar acá? La derivada de f respecto de x.
Nos fijamos, f no depende de x, depende de u, b y w. Pero u, b y w dependen de x, de y y de z. En ese caso se aplica la regla de la cadena. ¿Cuál sería el desarrollo? Derivamos f respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada parcial de u respecto de la variable que nos pide. O sea, acá estamos haciendo el desplazamiento de f respecto de x debido a la variable u, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es b, por la derivada parcial de b respecto de x, y más la derivada parcial de f respecto de w por la derivada de w respecto de x. Entonces, esa es la lógica de seguimiento de derivar funciones compuestas, que también se conoce, como les decía, como la regla de la cadena. Podemos hallar también el desarrollo de la derivada parcial de f respecto de y. ¿Necesitamos aplicar la regla de la cadena o no? ¿F depende de y? No, f depende de u, b y w. Pero u, b y w dependen de y. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada parcial de u respecto de y, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es b, por la derivada parcial de b respecto de y más la derivada parcial de f respecto de la tercera variable directa, que es w, por la derivada parcial de w respecto de y. Un desarrollo análogo podemos hacer o encontrar para la derivada parcial de f respecto de z. F no depende de z, depende de u, b y w, pero u, b y w dependen de z, regla de la cadena. El desarrollo es análogo. Derivamos f respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada de u respecto de z, más la derivada parcial de f respecto de b, por la derivada parcial de b respecto de z, y más la derivada parcial de f respecto de su tercera variable directa, que es w, derivada parcial de w respecto de z. Esto ya nos da una idea de cómo poder generalizar este desarrollo. ¿Qué quiero que nos quede como caso 1? La función depende de un número de variables, aquí 2, y sus variables también dependen de 2, o sea, de la misma cantidad de variables. En este caso, la función depende de 3 variables, sus variables también dependen de otras nuevas 3 variables. O sea, la función depende de un número de variables y sus variables dependen de la misma cantidad de nuevas variables. El caso 2. Tomaremos una función f que dependa de 2 variables, u y b, tal que u depende de x y b es una función de x. ¿Cuál es la diferencia con el caso 1? Acá la función f depende de 2 variables, pero sus variables dependen de una sola. Y lo que nos pide, voy a escribir en forma análoga al caso anterior, pero vamos a hacer correcciones después de un análisis. A ver, la derivada de f respecto de x. ¿F depende de x? No, depende de u y b, pero u y b dependen de x, regla de la cadena. Siguiendo la lógica del desarrollo anterior, tendríamos que poner derivada parcial de f respecto de u, de su primera variable directa, por la derivada parcial de u respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de b, por la derivada parcial de b respecto de x. Eso siguiendo la lógica del desarrollo del caso anterior. Hagamos el análisis. Las variables u y b dependen de una sola variable. Cuando funciones dependen de una sola variable, no necesitamos la derivada parcial. Entonces, la corrección que tuviéramos que hacer, aquí sería ya no la diferencial parcial, sino la
total. Ahora, acá, ¿usamos la diferencial parcial, derivada parcial de f respecto de u? Sí, porque f depende de dos variables. Cuando depende de más de una variable, usamos la parcial. Pero, ¿qué sucede aquí? Derivada parcial de u respecto de x. ¿Será necesario usar la diferencial parcial? No, porque u depende de una sola variable. Entonces acá tuviéramos que poner derivada total de u respecto de x. Lo mismo aquí, derivada total de b respecto de x. Entonces, el desarrollo correcto sería derivada total de f respecto de x igual a la derivada parcial de f respecto de u por la derivada total de u respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de b por la derivada total de b respecto de x. A fin de generalizar ese desarrollo, a ver, tomaremos la función f que dependa de u, b y w, de tres variables, tal que sus variables dependen de una cantidad menor de variables. Pongamos el caso que u dependa de dos variables, x y y, b que dependa también de dos variables, x y y w que dependa también de dos variables, x y y. Ahora, nos piden el desarrollo de la derivada parcial de f respecto de x. Ahora sí vamos a usar la parcial porque las funciones dependen de más de una variable independiente. Ahí necesitamos la parcial. ¿Cuál sería el desarrollo? ¿F depende de x? No, depende de u, b y w. Pero u, b y w dependen de x, ahí aplicamos la regla de la cadena. Entonces, derivada parcial de f respecto de su primera variable directa. Parcial porque la función f depende de tres variables. Por la derivada parcial de u respecto de x. Ahora viene la derivada parcial porque u depende de más de una variable. Bueno, ahí no acaba la historia. Más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es b, por la derivada parcial de b respecto de x. Y más la derivada parcial de f respecto de w por la derivada parcial de w respecto de x. También podríamos encontrar aquí la derivada parcial de f respecto de y. ¿Necesitamos aplicar la regla de la cadena? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿F depende de y? No, f depende de u, b y w. Pero u, b y w dependen de y. Regla de la cadena. El desarrollo sería derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, que es u, por la derivada de u respecto de y, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es b, por la derivada de b respecto de y más la derivada parcial de f respecto de w por la derivada parcial de w respecto de y. Bien, el caso 1, recapitulando, f dependía de un número de variables, sus variables dependían de la misma cantidad de variables. El caso 2, f depende de un número de variables, sus variables dependen de una cantidad menor de variables. Y el caso 3 es el contrario. F depende de una cantidad de variables y sus variables dependen de un número mayor de variables. Bien, el caso 3 en la regla de la cadena. Tomaremos una función que dependa de una sola variable, tal que su variable dependa de dos nuevas variables. Ya, aquí ¿qué desarrollo podemos encontrar? La derivada parcial de f respecto de x. ¿Por qué la parcial? Porque u depende de más de dos variables, x y y. Bien, f ¿depende de x? No, depende de u. Entonces, regla de la cadena.
Esto va a ser derivada total de f respecto de u. ¿Por qué la total? Porque f depende de una sola variable. Por la derivada parcial de u respecto de x. ¿Listo? Ahí acaba el desarrollo. Ahora, podemos encontrar la derivada total, derivada parcial de f respecto de y. ¿F depende de y? No, depende de u. Regla de la cadena. Derivada total de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de y. A fin de generalizar, podemos ver el siguiente caso. F que dependa de dos variables, u y b, tal que u que sea función de un número mayor de variables. Puede ser x, y z. B de igual manera, una función de x, y z. En ese caso, podemos encontrar el desarrollo de la derivada parcial de f respecto de x. La parcial porque x, y z son más de una variable. Bueno, f depende de x, no, depende de u y b. Entonces, u y b dependen de x, regla de la cadena. Aquí usamos la derivada parcial de f porque f depende de más de una variable. Derivada parcial de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x. Más la derivada parcial de f respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Así sería el desarrollo. De igual manera podemos encontrar la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. Bien, esos son los tres casos que se pueden encontrar en la regla de la cadena. Pasemos a hacer ejercicios. Tomaremos el primer ejercicio, que es el ejercicio 78 del libro de Xiao. Dice, si la función u, que depende de tres variables, x, y z, está dada como 2x al cuadrado menos y por z más xz cuadrado, tal que x es igual a 2 veces el seno de t, y es igual t cuadrado menos t más 1, y z es igual a 3e a la menos t. Hallar la derivada de u respecto de t y ese resultado evaluar en t igual a 0. Hallar esto. Bien, analicemos. La función u depende de x, y z, pero x, y z dependen de t, o sea, es el caso 2. Una función que depende de un número de variables y sus variables dependen de un número menor de variables. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo? Se aplica la regla de la cadena. Derivada de u respecto de t, que es lo que nos pide. ¿U depende de t? No, depende de x, y z. Pero x, y z dependen de t. Aplicando la regla de la cadena sería la derivada parcial de u respecto de x. En este caso usamos la diferencial parcial porque u depende de más de una variable. Por la derivada total de x respecto de t. En este caso usamos la total porque x, y z dependen de una sola variable que es t. Bueno, ahí no acaba la historia. Hemos hecho el desplazamiento de u respecto a x. Ahora, respecto a y, derivada parcial de u respecto de y
por la derivada total de y respecto de t, más la derivada parcial de u respecto de su tercera variable directa, que es z, por la derivada total de z respecto de t. Bueno, ahora ya entramos a un desarrollo ya mecánico. Derivada parcial de u respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Derivamos u respecto de x, vamos a tener 4x. Esa derivada es 0, no depende de x, más z cuadrado. Por la derivada de x respecto de t. Derivamos x respecto de t, es 2 veces la derivada del seno, el coseno de t. Más derivada de u respecto de y. Esa parte es 0, aquí nos queda menos z. Simplemente menos z, porque respecto de y eso también es 0. Por la derivada de y respecto de t. Derivamos este polinomio respecto de t, va a ser 2 veces t menos 1 simplemente. Más la derivada de u respecto de z. Todo lo que no sea z es constante. Derivada de esto es una constante 0. Derivada de menos y por z respecto de z nos queda menos y. Más 2 xz. Por la derivada de z respecto de t. Es una función exponencial. La derivada de esto es 3 e a la menos t por la derivada de este argumento, que sería menos 1. Bueno, ese sería el desarrollo de la derivada. Ahora tenemos que evaluar cuando t vale 0. Encontremos por separado x en t igual a 0 va a ser 2 veces el seno de 0. Seno de 0 es 0. Entonces x en t igual a 0 es 0. Y en t igual a 0, reemplacemos. Si t vale 0, acá 0, 0 más 1. Y z en t igual a 0, 3e a la 0. Cualquier cantidad a la 0 excepto el 0 es 1. Entonces nos queda simplemente 3. Reemplacemos entonces. X en t igual a 0 es 0. Evaluando en t igual a 0, la derivada de u respecto de t en t igual a 0. Donde veamos x es 0, acá también. Porque x en t igual a 0 es 0. Reemplacemos ahora. Z cuadrado en t igual a 0, 3 al cuadrado. Por 2 veces el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 nos da 1. Menos z. Z en t igual a 0 es 3. Entonces, menos 3. Si t vale 1, aquí nos va a quedar 2. Menos 1. Menos y en t igual a 0, que es 1. Entonces sería menos 1 por e elevado a menos 0, que sería 1, por menos 3. Bueno, desarrollando esto, tenemos 9 por 2, 18. 1 por menos 3, más 3. Menos 3 con más 3 se va y nos queda 18. En t igual a 0. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Será que podemos evitar
revisaremos en t igual a 0, acá sería 0, ¿verdad? 0, entonces esto está menos 3 por menos 1. Menos 3 por menos 1. Bien, ¿cuánto va a sumar entonces? Aquí sería más 3, ¿no? Más 3, el resultado 24. Bien, este ejercicio que nos muestra, ¿será que podemos evitar usar las reglas de la cadena? ¿Y cómo haríamos? Fíjense, la función depende de 3 variables, x, y y z, pero sus variables dependen de una sola variable. Yo les pido, hagan el siguiente ensayo. U, que depende de x, y y z, podemos verla a esa función como u que dependa de t. ¿De qué manera? Reemplazando x, y y z, que son funciones de t. 2 por x al cuadrado. X es 2 seno de t. Esto al cuadrado. Menos y. Y es todo este polinomio. T cuadrado menos t más 1. Multiplicado por z, que es 3e a la menos t. Más x. X es 2 seno de t. Por z cuadrado. O sea, 3e a la menos t elevado al cuadrado. Fíjense, ahora la función la hemos expresado simplemente en función de t, y aquí estamos en el caso de cálculo 1, derivada de u respecto de t. Solo que este proceso se complica un poquito porque aquí tenemos producto de funciones, el derivado del producto de funciones que hemos visto en la clase pasada. Hay que aplicar todas estas reglas, evaluar en t igual a 0 y seguro les tiene que salir igual. Es un poco más complicado que desarrollar por las reglas de la cadena que hemos visto, que estamos analizando hoy día.